Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. El tema que quiero compartir con ustedes fue el que entregué el día de ayer en la escuela dominical de la comunidad cristiana. Pero por razones técnicas no quedó bien grabado el video y hoy lo entrego para todos ustedes y lo he llamado Cristianos de una sola fe. Les invito para que hagamos una oración. Amado Rey de Gloria, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, amado Espíritu Santo. Gracias por el privilegio de podernos acercar una vez más a tu hermosa palabra. Desde este lugar, Señor, bendecimos a todos los hermanos que nos acompañan y oramos por los que no lo han hecho todavía, para que tú los guíes a tener un encuentro personal contigo a través de tu palabra. En el nombre precioso del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema lo he llamado Cristianos de una sola fe. Y definamos la fe de la manera más sencilla que siempre hemos conocido, y es Hebreos 11, el versículo 1, donde la palabra de Dios dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también la palabra misma nos enseña en Romanos 10, 17 que la fe viene como consecuencia de oír la palabra de Dios. Dice Romanos 10, 17: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo coloca en este texto la fe en tiempo presente, pues dice: es pues la fe. ¿Por qué? Porque la fe es el fundamento interior que se basa en lo que actualmente tú y yo estamos oyendo, creyendo y confesando. La fe definitivamente viene por el oír. Y Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 2, justamente hace una pregunta a los hermanos de la iglesia de Galicia o de los Gálatas. Dice Gálatas 3:2: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esto nos sirve para hacernos una pregunta y contestarla. ¿Por qué el Espíritu está en ti y está en mí? Y la respuesta es lo mismo: porque te llegó por el haber oído con fe. Vimos que la fe es la evidencia, la certeza, la convicción de lo que no se ve, de lo invisible. Y sin duda alguna tú y yo estamos de acuerdo en que el Espíritu Santo es invisible a nuestros ojos. Sin embargo, por medio de la fe tenemos la convicción de que es real, y no solo de eso, sino que está en ti y está en mí. Y todo lo creemos perfectamente por medio de la fe. Diríamos entonces que la fe es lo contrario a las apariencias. Lamentablemente, hoy en día mucho pueblo de Dios no se guía por las certezas bíblicas de lo que está escrito, sino por emociones y por sensaciones. Debido a que la gente no tiene una fe objetiva, sino una fe subjetiva. O sea, basan su fe en lo que sienten. Y así muchos entran a un culto a ver qué ven, a ver qué sienten, a ver qué reciben o a ver qué les dan.
pero no con la convicción de que el Espíritu plenamente habita en sus espíritus y que ellos y el Espíritu del Señor obviamente son uno solo. Así que, amados, la fe es un asunto de certeza y de convicción. La palabra fe, como vemos en la parte inferior, es del griego pistis y significa confianza, certeza, seguridad. La fe, entonces, por supuesto, es lo contrario a la incredulidad, porque la palabra incredulidad, como vemos en la parte inferior, es del griego apistis y significa sin fe, sin credo, sin convicción, sin seguridad y sin confianza. Es por esto, entonces, amados, que la palabra nos habla de dos clases de fe. Nos dice la Escritura que hay una fe que es fingida, pero también nos dice que hay una fe que es genuina. Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 5. Dice la palabra de Dios: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué es una fe fingida? Indudablemente es una fe aparente, presuntuosa, hipócrita. El de fe fingida es aquel que honra a Dios solamente con sus labios, pero que, como dice la Escritura, su corazón está lejos de él. El de fe fingida es aquel que enseña como doctrinas mandamientos de hombres, y muchas veces esa fe fingida está basada solamente en vana palabrería. Y lo más lamentable de todo esto es que hay personas que creen también que la fe es un esfuerzo que uno tiene que hacer. Pero, amados, la fe no es un esfuerzo, no es algo que se manufactura en nuestra mente. La fe no es algo que tú y yo podemos producir, y es algo que no es tuyo. Pues Pablo dice en el libro de los Efesios, capítulo 2, el versículo 8, lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y esa verdad tiene que estar muy clara en nuestro entendimiento. La fe, amados, es un don de Dios en tu vida. Y es el medio divino que atrae hacia ti y hacia mí toda bendición espiritual y todo bien material. Así que la fe es el medio, mas no es la fuente de la salvación. Porque la fuente de nuestra salvación, tú y yo ya lo hemos visto en muchos temas, es la gracia soberana de Dios. Pero la fe es el medio que trae a nosotros la experiencia de esa gracia. Entonces la fe no es nuestra obra, no se manifiesta a través de nuestras obras, sino que la fe es definitivamente un don de Dios. Es un regalo de Dios para ti y para mí. Y la gracia y la fe bíblicamente operan juntas. Son como el agua y el acueducto. La fe es el acueducto por el cual el río de la gracia fluye hacia los hombres. La fe es la que conduce o impulsa la corriente de la gracia en este mundo. Así que entonces tú y yo tenemos que tener claro que nadie se ha ganado la fe. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios. Y si es un don, es un regalo de Dios, lo mismo que la salvación. Y eso tú y yo tenemos que entenderlo.
Muchos se les escucha decir aquí tratando de aumentar mi fe. Pero si somos honestos, si la fe es un regalo, es algo que no se aumenta ni se disminuye. La fe es un don de Dios que no necesita aumento. La fe es estable, pero sí lo que necesita alimento es nuestro conocimiento de Dios. Y es por eso que necesitamos oír con fe, poniendo toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en la bendita palabra del Señor. Ahora bien, hermanos, la fe es un don que ya nos fue dado para que lo disfrutemos de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros a través de su preciosa palabra. Y hay una pregunta que tenemos que contestar también en esta hora. ¿Qué pasa cuando tú o yo nos comportamos mal? ¿Acaso perdemos la salvación? Definitivamente, amados, el que pierde el don de la fe, pierde la salvación. Pero siendo consecuentes con la palabra, si alguno dice que perdió el don de la fe o su salvación, es porque nunca la tuvo. Es porque nunca recibió el don, el regalo de Dios de fe. Todo basado en que Romanos capítulo 11, el versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que los dones de Dios son ¿qué? Irrevocables. Y la salvación, ¿qué es? Un don de Dios. Y la fe, ¿qué es? Es un regalo de Dios. Y yo no pierdo mi salvación porque el don de la fe que me dio el Señor es irrevocable. Una vez que tú tienes el don de la fe, tienes el don irrevocable de la salvación eterna. La fe es un don, pero también entonces es un medio. Pero además de ser un don, que es un regalo y un medio para obtener la vida eterna, que es lo que Dios nos ha concedido en Cristo, la Escritura también nos enseña que es una batalla a la que tú y yo somos llamados constantemente a pelear. Primera de Timoteo, veamos lo que nos dice la palabra en el capítulo 6, Primera de Timoteo 6, el versículo 12. Léelo conmigo ahí. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Sin la vida eterna, nadie tiene que pelear nada. Y nadie puede pelear, por supuesto, la batalla de la fe. Y lo maravilloso de este texto es que el apóstol Pablo aquí habla de dos cosas buenas. Habla de la buena batalla y habla de la buena profesión. Tengámoslo en cuenta, eso está en el texto. Y aquí entonces se nos permite contestar una vez más una pregunta: ¿qué es la fe? Y podríamos decir, es la batalla de la buena profesión hecha delante de muchos testigos. La palabra profesión viene, como ustedes ven en la parte inferior, de la palabra profecía. O sea que profesión es del griego epangeliomai, que ustedes ven ahí, y significa anunciar, profesar, proclamar y profetizar la mente de Dios, el pensamiento de Dios. ¿Y en dónde está la mente de Dios? Indudablemente tú y yo sabemos que está aquí, en su palabra revelada.
Y es por esto que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y para qué la tenemos? Para que la profeticemos, para que proclamemos nuestra fe y nuestra convicción y nuestra certeza de lo que somos en Cristo delante de muchos testigos. Sin profesión no hay proclamación. Y es por esto que la buena batalla de la fe, tú y yo la peleamos diariamente proclamando, declarando, profetizando la palabra de Dios. Profetiza esa palabra para tu vida. No esperes que alguien venga diciéndose profeta para decirte algo o hablar algo de alguna clase de mensaje para tu vida. Tú y yo somos los profetizadores de la palabra de Dios. Tú y yo estamos llamados a declarar palabra, a profetizar palabra sobre nuestra familia, sobre nuestros negocios, a profetizar palabra para nuestro crecimiento espiritual y por supuesto a profetizar palabra para el mundo entero. Así que, amados, la fe es un don, pero también es un medio, pero también, como acabamos de ver, es una batalla. Sin embargo, la Escritura nos enseña algo más acerca de la fe y nos dice que es un escudo. Vamos a Efesios capítulo 6, el versículo 16, que dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué la fe es un escudo, amados? Porque en los tiempos de los romanos el apóstol utiliza esta figura para decirnos acerca de las flechas encendidas que en las batallas se disparaban los soldados unos contra otros, y que todos sabemos que la manera de evitarlas y de salvarse era utilizando su escudo. El escudo que utilizaban contra el enemigo y que era lo único que podía amortiguar y apagar esos dardos. Entonces, llevándolo a la práctica, podemos decir ¿qué son esos dardos? Y esos dardos, amados, tú y yo lo sabemos, son ideas, mensajes, propuestas, dudas, preguntas, cuestionamientos que pueden venir muchas veces de otras personas o que pueden surgir dentro de nuestro propio pensamiento. Y es obvio porque la palabra de Dios nos enseña de dónde surgen esos dardos. Veamos Mateo capítulo 15, el versículo 19. Dice la hermosa palabra de Dios, 15, 19. Dice, noten bien, porque del corazón, y ya hemos visto en muchos temas que el corazón habla de nuestra mente, dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Por qué del corazón, o sea, de la mente, proceden todas estas cosas? Porque de ella es donde fabricamos pensamientos. Esos dardos a que hace referencia a la palabra son tus malos pensamientos, pero también son los malos pensamientos que otros intentan inyectar en nuestra mente, y que una vez inyectados, sea por nosotros mismos o por ellos, van a salir del corazón, o sea, van a salir de nuestra mente hacia lo exterior. La mente te lanza o recibe de otros dardos negativos con el propósito de debilitar nuestra fe, con el propósito de hacer tambalear nuestra confianza en la palabra. Nos pone muchas veces a dudar de las mismas promesas que Dios nos ha hecho en tantas ocasiones a través de la Escritura. Por ello, entonces, tú y yo
necesitamos entender que es imprescindible hacer uso del escudo de la fe a fin de apagar con lo que Dios ha dicho todo ese tipo de pensamientos que se almacenan en nuestra mente. Tampoco podemos ignorar una cosa más. La fe, nos dice la palabra también, que es un don, es un medio, es una batalla, es un escudo. Pero finalmente la palabra también nos dice que es un espíritu. Y quiero invitarles a 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 13. 2 de Corintios 4, verso 1 de Corintios 4, 13. Permítame, yo me ubico, amados, porque creo que estoy errado en el texto. Sí, dice la palabra del Señor: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aquí la palabra espíritu es del griego neuma, usted ve en la parte inferior, y significa hálito, aliento o respiro. Y lo que la palabra de Dios nos quiere decir en esta hora es que todos debemos tener el mismo aliento de fe, el mismo espíritu de fe. Pero noten bien y observemos que no es conforme a lo que tú ves o lo que tú te imaginas o lo que tú piensas, sino que es conforme únicamente a lo que está escrito. Esto es fe en lo escrito. Lo que implica que tú y yo debemos hablar, declarar, confesar lo escrito. La fe, amados, es un espíritu que nos domina, que nos posee, que está dentro de nosotros. Y ese espíritu de fe que está en ti y en mí, nos ha sido concedido para que tú y yo hablemos, pensemos, nos conduzcamos de acuerdo únicamente a aquello que está escrito en la palabra. Así que, amados, en esta ocasión hemos visto que la fe es un don, que es un medio, que es una batalla, que es un escudo y es un fruto del Espíritu Santo. Y esa es una parte sumamente importante. Gálatas capítulo 5, el versículo 22, dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De esto yo tengo grabado muchos temas, pero debo recapitularles brevemente que el fruto del Espíritu es uno solo. Recientemente grabé algo que llamé el noveno fruto del árbol de la vida, porque son 9 cosas y son una sola. Pero 3 de esas cosas son para ti y para mí. 3 son amor, gozo y paz, que el Espíritu coloca en nosotros. 3 para mi trato con los demás, que son paciencia, benignidad y bondad. Y 3 que regulan mi relación con Dios y son fe, mansedumbre y templanza. Dice el apóstol allí: contra tales cosas no hay ley. Así que, amados, el fruto del Espíritu es sin duda alguna la máxima expresión de un árbol sano. La fe es la expresión del Espíritu. Y por ser la expresión de nuestro espíritu, es por esto que el tema comencé diciendo que se llama cristianos de una sola fe. Porque tanto tú como yo hemos participado del mismo espíritu
y por ende participamos de la misma fe. ¿Cuál entonces es ahora nuestro deber? Es activar, hermanos, la expresión del Espíritu que está en ti y en mí. Sabemos que el Espíritu de Cristo y el mío son uno solo. Ahora, ese fruto del Espíritu debo activarlo. Y activar ese fruto es activar el Espíritu. Y activar ese Espíritu es activar la fe. Recuerda que el apóstol dice: creí, por lo cual también hablé. Así, amados, que el Señor entonces nos ayude a entender esta verdad maravillosa. Que ambos podamos comprender que somos partícipes de una misma fe, de una misma seguridad, de una misma confianza en Dios. Y que nuestro deber es estar proclamando diariamente lo que está en nuestro espíritu, revelado por la palabra de Dios, en lo cual hemos puesto toda nuestra confianza y en la cual tenemos absoluta seguridad. Que el Señor te ayude y me ayude a seguir adelante, y que tú y yo seamos de una sola fe. Vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por tu hermosa palabra. Gracias por el regalo de la salvación y por el regalo de la fe, que es algo que nosotros jamás hubiésemos podido producir por nosotros mismos, pero que, como vimos, es un regalo tuyo, amado Dios, y es un regalo irrevocable, que nos lleva a tener la certeza y la seguridad de que una vez salvos, somos salvos para siempre. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, por los que nos acompañan en este proceso maravilloso. Y oro para que tú traigas luz y claridad a cada uno de los que escuchan a través de la red nuestro llamado. Gracias, Padre, por este privilegio precioso. En el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amados, gracias por su atención. Vuelvo a rogarles un favor que muy pocos han entendido quizá, y es la importancia que tiene para nuestro ministerio en YouTube que usted le dé like a la manito que aparece ahí en la parte inferior de los videos. Esa mano en alto es la señal de que el video está siendo de tu agrado, te está bendiciendo, y YouTube toma esas cuentas de esas manos para promocionarlo a muchas más personas. Necesitamos llegar a muchas partes hoy. Así que, amados, tú y yo somos proclamadores de estas verdades y somos quien podemos discipular a otros también a través de estas verdades. Para ello, hemos habilitado un grupo de estudio en WhatsApp, donde cada uno de nosotros interactuamos, contestamos preguntas, envío materiales a mis hermanos y tenemos la oportunidad de ser los primeros en saber qué clase de video ha sido grabado. Así que, amados, te ruego, te suscribas al canal. Te ruego que vengas al WhatsApp que coloco aquí en la parte inferior. Te unas a nuestro grupo de estudio y que juntos crezcamos cada día más y más en el conocimiento que es el que alimenta nuestra fe. Pues como les dije al principio, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este proceso. Y por supuesto que conforme a lo escrito en la palabra, los declaro bendecidos a todos eternamente en el todopoderoso nombre de nuestro Señor y Salvador. Gracias por su atención y nos vemos, Dios mediante, en un próximo estudio bíblico. Bendiciones para todos.